Hola, ¿qué tal? Es un privilegio para mí compartir contigo la palabra de Dios. Y de verdad que nos sentimos gozosos al pensar que Dios está en nosotros en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Y quiero compartir contigo lo que hay en mi corazón con relación a nuestra fe. Y creo que el tema que quiero compartir está basado en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 17. Y he puesto como tema tiempos de afirmación. Creo que sí que es un tiempo crucial y por lo tanto quiero orar en este momento para pedirle al Señor que sea Él tratando contigo, conmigo, en este proceso que vamos a vivir, comunicando una palabra precisa en un tiempo determinado. Y quiero orar para que sea el Señor quien tome control de todo este tiempo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de ti con la intención de presentar nuestra mente y corazón a la exposición de tu palabra, al poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, que ilumina nuestro entendimiento y que nos hace comprender las profundidades y el ensanchamiento de tu verdad para nuestro espíritu, para nuestras vidas. Padre, por esa razón en este momento vengo delante de ti con la intención de rendir nuestro ser a tu propósito. Y por eso te pedimos, oh Dios, que conoce nuestra aflicción, que conoce el proceso en que vivimos en este tiempo. Te rogamos para que nos fortalezca por el poder de tu Espíritu conforme a tu palabra y que podamos ser edificados en ese edificio y casa espiritual llamada la iglesia del Cristo glorioso y poderoso. Padre, y ahora en el nombre que es sobre todo nombre, quita toda distracción y permite que nuestro espíritu, conectado con esta palabra espiritual, pueda ser alimentado, fortalecido y empoderado para los tiempos que nos resta por vivir. Gracias por esta preciosa oportunidad. En tus manos nos encomendamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, es cierto. El sufrimiento no podrá detener nuestra gloriosa salvación y transformación que experimentaremos en Cristo. Y obviamente esta verdad nos lleva a nosotros a considerar ciertamente esta porción. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12, dice de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si os vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, verso 15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Importante señalar es que Dios nos habilitó para operar poderosa y efectivamente en el cuerpo de Cristo. Y es lo que observamos en esta primera porción cuando nos acercamos a los versículos anteriores. Porque muchos de nosotros, sin darnos cuenta, entramos a la vida de fe y no entendimos lo que estaba ocurriendo en nuestro interior. Y en ese momento, cuando eso ocurre, hay una transformación poderosa que es efectuada en nosotros y que nos habilita con los dones espirituales que Dios quiso de antemano aportarnos en nuestra existencia. Y me llama mucho la atención porque estos dones espirituales no son de acuerdo a mi apetito personal,
No son de acuerdo a mis intereses, sino más bien de acuerdo a un propósito por el cual Dios nos ha llamado a esta gracia. Así que cuando tú y yo vivimos en esa esfera y hacemos las cosas de acuerdo al orden de Dios, comprendemos exactamente que Dios nos entregó a nosotros una posición gloriosa en Cristo para administrar todos sus recursos. Y esa es la parte importante que observo acá. Es que el Señor nos ha dado a nosotros estos dones. Y como dice esta porción, dice el versículo 10 de este texto de Primera de Pedro capítulo 4. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas, en los dones espirituales. El que habla, que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirve, que sirva con el poder de Dios, aquel que Él da a cada uno de sus hijos. Que todo lo que hagan sea para alabar a Dios, para glorificarle por medio de Jesucristo. En ese sentido, entonces, si alguno habla, no puede operar en sus propias fuerzas. Si alguno habla, tiene que operar de acuerdo al poder, a la gracia, a la operación que existe en su interior, que fue instalada por Dios mismo. En otras palabras, nosotros no podemos decir que tenemos dones espirituales para nosotros tratar de aparentar o alardear de lo que recibimos. Más bien es una actitud de humildad, reconociendo que de nosotros no sale nada, sino más bien que es Dios por su gracia quien nos levanta, quien nos mueve, quien nos llena de fortaleza, quien nos imparte sabiduría en los momentos cuando nos encontramos que no tenemos esperanza ni salida. En esos momentos cruciales, el texto nos dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso quiere decir que tenemos una encomienda, y el propósito es que dentro de cualquier aspecto de la vida de fe, la palabra de Dios es nuestro fundamento y es la referencia para hacer un examen cuidadoso de todo nuestro entorno. Por lo tanto, en este tiempo estamos llamados a regresar a la palabra. Y regresando a la palabra, poder entender que nuestra motivación en la palabra es que Cristo sea glorificado en todo. Por lo tanto, voy a evaluar mi situación económica, voy a evaluar mi situación familiar, voy a evaluar mi situación social en medio de la crisis, en medio del caos, en medio de la desesperanza. Yo voy a ver la palabra como el alimento y la fortaleza que yo necesito para seguir en el propósito de mi Padre. Esa parte es importante, porque cuando un hijo de Dios descubre la riqueza que contiene dentro de sí mismo en Cristo, entonces se da cuenta que la gloria y el imperio le pertenecen a Dios por medio de Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Y es así como concluye el versículo 11. Esa expresión nos lleva a nosotros a entender que el versículo 12 es el resultado de una explicación cuidadosa de que hemos sido investidos por Dios para lograr una misión en la tierra, y que nuestro propósito está ligado al propósito mismo de por cual existimos, que es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, entonces, ensanchando nuestro corazón, nos empodera por el poder y la gracia del Espíritu en nosotros, para que vivamos de acuerdo a lo que Él ha determinado y no conforme al mundo. Así que el verso 12 nos expresa una palabra no solo de cariño, de afecto, sino una palabra que nos conecta en un ambiente de familia. Es el ambiente de familia, el lugar indicado para poder experimentar los cambios. Y por eso el verso 12 inicia: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Eso implica entonces que tú y yo no debemos ser sorprendidos por las variables aflicciones del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este enfoque nos enfocamos, valga la redundancia, en el aspecto de nuestro futuro eterno, y caminamos en el presente convencido de que Dios tiene cuidado de nosotros, y que cuando Él determine buscarnos, llamarnos para estar con Él, en ese momento debemos estar preparados para decirle al Señor: aquí estoy, gracias por lo vivido
y ahora me entrego a ti con gozo, sabiendo que ha llegado mi hora. Y creo que esa parte fue lo que hizo grandioso la vida del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera. Oye, y yo no he corrido en vano, estoy camino hacia la meta, prosigo a esa meta, a ese propósito por el cual fui llamado por Dios. Así que esta parte experimentará un cambio en nuestro estado de ánimo, ocasionado por todos los aspectos vinculados a la verdad eterna y no los aspectos que sean llamados circunstancias. Las circunstancias no me pueden mover, porque el fuego de la prueba que nosotros tenemos que vivir producirá varios elementos. Primero, en esa realidad pone en evidencia las fortalezas y debilidades internas del corazón. Sí, porque cuando nosotros nos encontramos ante un peligro inminente o ante una prueba de fuego, la parte interna de nuestro ser es conmovida. Y la parte interna de nuestro ser comienza a producir un sinnúmero de emociones y situaciones basada en la comprensión de lo que entendimos. Así que si yo baso mi comprensión en lo que Dios declaró, no en las cosas de las circunstancias que vivo, entonces yo me afirmaré en la roca y no en la arena movediza de la tierra. Y mucha gente lamentablemente vive episodios de crisis y no sabe cómo salir de ellos. Pero cuando nos encontramos en el fuego de la prueba, esto servirá como una instrumentación, como una herramienta purificadora que va a confrontar nuestra calidad de fe. Y quiero acercarme a ti para decirte lo siguiente: yo no sé hasta qué punto tú has estado sintiendo que estás en un fuego de prueba. Pero la prueba que ha de venir en el futuro no muy lejano será mucho mayor que todo lo que tú hayas podido imaginar que existe. Y eso es lo que nos enseña Mateo 24. Habrá una gran tribulación cual no la ha habido jamás. Y por lo tanto lo que estamos experimentando en la tierra no es nada comparable con lo que vendrá sobre la misma. Por eso tú y yo tenemos que darnos cuenta que en el proceso de la prueba, la prueba de purificación en el fuego, simplemente nos está llevando a una desconfiguración de las cosas carnales que batallan contra el espíritu, de las cosas que están vinculadas a todo aquel apetito personal que nos lleva a nosotros muchas veces a perder nuestro rumbo en la fe. La calidad de fe está ligada a nuestra comprensión de quiénes somos. Por lo tanto, cuando una persona quiere vivir para Dios, tiene primero que reencontrarse consigo mismo en la estructura de una comprensión bíblica de cómo Dios lo define. Y esa es la parte. Vivir en este mundo representará un gran reto para sujetar las inclinaciones carnales. Así que mi inclinación carnal no puede dominar mis decisiones. Mis decisiones deben de estar fundamentadas en la comprensión de lo que Dios ya dijo. Por eso un hijo de Dios no puede vivir su vida tomando decisiones en base a lo que siente, sino más bien en base a los principios eternos de la palabra, la cual te dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Levántate y anda y camina, parando aquella estructura de tu vida sobre la roca que es Cristo. Por eso las rodillas paralizadas y las personas que están experimentando un tipo de muerte tienen que regresar a la fuente de vida para poder experimentar los cambios que Dios tiene preparado para aquellos que ama. Y es verdad, el mundo se encuentra bajo una condición especial, y Juan capítulo 15 verso 19 nos lleva a una comprensión de qué debo de hacer en un momento como el que estamos viviendo. El verso 19 declara: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y eso me hace pensar que cuando nosotros tenemos un tipo de acomodamiento, un tipo de acostumbrarnos, esa parte que le llaman la zona de confort, que a veces está cargada de muchas cosas negativas, hasta pecaminosas,
deben de ser desinstaladas de nosotros. Porque el mundo está dentro de una estructura opuesto a la realidad de Dios y todo lo que eso comporta. Por lo tanto, en la estructura del mundo, no te fíes de los hombres, no te aferres a las declaraciones humanas, no camines con aquellos que son inflados por las ambiciones personales, por el deseo de poseer cosas. Ten cuidado de las ofertas que los hombres te pudieran dar como una señal o un tis de esperanza en medio de un caos como el que vivimos. No te dejes llevar de las promesas políticas de ningún tipo, porque realmente solo en Cristo debe estar tu confianza. Él es tu verdadero proveedor, Él es tu verdadero restaurador y Él es que hace todo posible. Y esa parte me confronta y me hace pensar cuántas veces sin quererlo nosotros nos hemos acomodado, nos hemos rendido a los modelos distorsionados de la tierra y nos sacan exactamente de ese propósito por el cual Dios nos hizo. Dios te hizo para la alabanza de la gloria de su nombre. Te hizo para que pudieras representarle en la tierra con dignidad. Te hizo con el propósito de que te mantenga firme aunque la tierra tiemble y aunque se remuevan los cimientos del mar. Tú estás listo porque ya tú estás muerto juntamente con Cristo. En esa esperanza viene a relucir el gozo que trasciende. El gozo en el Señor trasciende las vicisitudes de la vida, porque el gozo es una operatividad del Espíritu dentro de ti y de mí. Por eso cuando tú pierdes el gozo, tú lo que estás diciendo es que estás ausente de una rendición al propósito del Espíritu. El Espíritu Santo que está en ti y en mí producirá una sensación profunda de bienestar que llevará nuestra vida a un objetivo crucial, que es estar contento con todo lo que tenemos. Así que el gozo trasciende en medio del colapso global. Y como dice el versículo 13, si usted me acompaña, vamos leyendo, dice el verso 13, si no gozaos, no te sorprendas del fuego de prueba, sino gózate por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces el gozo en términos bíblicos es una expresión del alma conectada con lo eterno. Es cuando tu alma deja de vivir en lo almático, en lo carnal, en lo sensual o sensitivo y comienza a experimentar una ligación o una estructura de sometimiento al propósito del Espíritu en tu vida. Cuando comienza a vivir esta realidad, el gozo se manifestará en esa medida de fe madura que tú posees. Por eso es importante decir que el gozo está por encima de la razón y de la lógica. Ok, hermano, vamos a hablar con claridad en este punto. Hemos estado gozosos en nuestras casas. Hemos manifestado el fruto del Espíritu con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos. Cuando realmente decimos que tenemos a Cristo, ¿qué es lo que estamos evidenciando? Si lo que hay en nosotros es un apagar, si lo que hay en nosotros es una raíz de amargura, un resentimiento, si lo que hay en nosotros es una intolerancia hacia otros, si lo que en nosotros ocurre son cosas completamente desprovistas del fruto del Espíritu, entonces tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que regresar al sometimiento de Cristo en nuestra vida, porque cuando hacemos esto, entonces Pablo nos mostrará en nuestra vida un ejemplo crucial de cómo vivió. Cuando yo no encuentro una forma de entender el por qué me ocurren cosas, debo de ir a la Biblia para observar cómo otros lo hicieron. Pablo, estando encarcelado, dijo que debemos estar siempre gozosos en el Señor. Y cuando él dice regocijaos en el Señor, y otra vez os digo regocijaos, está en un calabozo, está privado de libertad. Yo no sé si eso era un tipo de cuarentena, pero él estaba privado de libertad. Es posible que él no tuviera la libertad de decidir dónde quería estar, como nos ha pasado a nosotros. Pero dentro de esa verdad, Pablo no estaba preso. La palabra que estaba instalada en él corría con libertad porque estaba ligada al
al poder del Espíritu, y cada palabra que tú emanas del Espíritu fluirá al corazón por el cual Dios la ha enviado. Así que tú te tienes que levantar. Este no es un tiempo de amedrentarnos, no es un tiempo de enfocarnos en las informaciones que desinforman. Es un tiempo preciso donde los padecimientos de Cristo juegan un papel importante para interpretar cuánto sufro yo. Porque sí, ciertamente tú y yo podríamos decir, lo que pasa es que en Cristo uno padece demasiado, sufre mucho, pero cuando tú miras los padecimientos de Cristo, cuando tú entiende profundamente lo que esto implica, entonces como que cobra sentido que tu padecimiento y el mío no son comparables con lo que Cristo vivió. Y el texto dice que el propósito de nosotros estar gozosos a pesar del fuego de prueba es para que la revelación, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Observa esto, o sea, está diciendo, bien, van a venir un fuego de prueba que purificará tu vida en medio del caos, que te llevará a confrontar tu calidad de fe y demostrará cuál es la naturaleza en la que tú estás afirmado. Pero en medio de esto, ten la actitud correcta. No importa lo que esté ocurriendo. La actitud correcta es estar impregnado del gozo del Espíritu. ¿Para qué? Para que la revelación final y concluyente de tu vida transformada en Cristo resulte para la gloria de Él, puesto que tú y yo hemos cumplido el propósito por el cual estamos en la tierra. Identificados con su sufrimiento implica comprender la magnitud de su amor. Y quiero leer 3 porciones de las Escrituras que nos hablan de ese padecimiento desde una perspectiva diferente. Y el primero se encuentra en Isaías 53. Son 2 en esa porción de la Escritura. El primero de Isaías 53, iniciando, habla del rechazo y menosprecio del mundo. Cómo el mundo desvalorizó o menospreció, no le puso el precio correcto a la persona de Cristo en la tierra, al Jesús que fue a la cruz del Calvario, sino que menospreciándole le colgó en el madero. Y el texto dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Imagínate tú, viene el Hijo de Dios, la intención es salvarte, salvarme, viene con la intención de modelarnos en la tierra porque nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vino con la intención de no solo servir como una referencia que el mundo hoy tiene que reconocer y nunca podrá negar, sino que también vino con una intención marcada, producto del propósito de Él y el Padre de rescatar todo lo que se había perdido. Y cuando Jesús viene, se encuentra con un mundo indiferente, con un mundo enfocado en sí mismo, con un mundo cargado de necesidades falsas, con un mundo que estaba conectado con un sistema corrupto, con un sistema injusto. Y dentro de esto, toda la gente con sus mentalidades religiosas lo rechazaron, lo menospreciaron. Y Él estuvo en la tierra amándonos, hasta el punto de que estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese sentido veo Isaías 53 hablando de su propósito que está colocado por encima del sufrimiento. Ese propósito de Cristo lo declara de esta manera: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Óyeme lo que te voy a decir: no importa que venga corona, no importa que venga cruz, no importa que venga espada, no importa que venga hambre, no importa que venga ningún tipo de peste, no habrá nada que pueda impedir que lo que Cristo hizo posible por ti se manifieste a favor tuyo.
Porque Él fue molido por tus pecados y los míos. Él cargó nuestras enfermedades en la cruz. Cualquiera que venga en el camino, no importa la que nos marque, no importa la que nos introduzca en el proceso camino a lo que llaman la muerte, que para nosotros es dormir en Cristo, no importa. Todo esto ya Él lo cargó, lo padeció, lo sufrió por amor a ti y a mí. Por lo tanto, yo no tengo que temer lo que me pueda hacer el hombre. Y quiero que sepas, y tú que escuchas la palabra, que no has creído en Cristo, quiero que sepas que el único verdadero camino y única esperanza es Cristo. Si yo alejo mi vida de aquel que soportó la vergüenza, que fue molido por mis propias maldades, siendo santo y justo, entonces no tendré escapatoria cuando se acerque aquel día. El texto bíblico que quiero concluir en esta parte se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, donde vemos cómo Él cargó con nuestros pecados. Y dice el texto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Así que en ese sentido, el verso 14 de esta porción que estamos tratando nos dice lo siguiente: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Óyeme lo que te estoy diciendo. Esto no tiene que ver con otra cosa. Vituperado significa deshonrado, humillado, deshonor, agravio, afrenta, infamia, injuria y hasta vergüenza. Si todo esto yo lo voy a vivir por causa de Cristo, no me importa que me digan loco, que me digan que estoy desfasado, que me digan que soy una persona emocional, que me digan que soy una persona fanática. No importa. Padecer por las motivaciones correctas no puede avergonzarnos. No nos puede avergonzar. Si yo estoy padeciendo como un hijo que obedece a su padre, no tengo por qué tener vergüenza, ni tampoco sentir temor al rechazo. El mundo está codificado para rechazar lo que es de Dios. El mundo está preparado y condicionado por elementos filosóficos, que eso lo voy a explicar en una próxima predicación, donde el mundo lo que hace es que pervierte la forma de esquema de pensamiento para que tú te moldees, te adecúes a una perspectiva completamente errónea. Pero cuando tú vienes a Cristo, entonces todo esto se alinea a un propósito mayor, y es el propósito de vivir para Dios. Por eso la expresión es que si somos avergonzados al extremo, somos bienaventurados. Y bienaventurado es más que dichoso. Tiene que ver con un gozo que disfruto a plenitud. Así que cuando yo estoy sufriendo por causa de Cristo, tengo que sentir en mis entrañas, en lo profundo de mi ser, que soy participante de los padecimientos con Él. Que si sufro por Él, estoy sufriendo con Él. Que si yo sufro sabiendo que Él sufrió primero, entonces a Él le doy la gloria de mi sufrimiento. Que mi sufrimiento no es más que un proceso que yo personalmente necesito. Alguno puede ser que no sufra la persecución, otro puede ser que no sufra las enfermedades, otro puede ser que no sufra la escasez de alimento. Pero lo que tú padeces, cualquiera que sea tu situación, aun si estás postrado en tu casa, allí en tu cama, déjame decirte, ese sufrimiento no se le escapó a Cristo. Él padeció ese sufrimiento por ti y Él lo tiene computado para su gloria, y te levantará y restaurará tu vida. Aleluya. Esa es la expresión del gozo que nosotros debemos mantener. Es la razón, y la razón tiene que ver con el glorioso poder del Espíritu de Dios que reposa sobre y en nosotros. Qué bueno. Qué bueno que el poder de Dios a través del Espíritu Santo reposa sobre nosotros, como dice el texto, pero también está en nosotros. Y el poder del Espíritu se manifiesta plenamente a través de la demostración de los dones y de la gracia en la cual Dios nos ha colocado. Y el versículo 15, por lo tanto, comienza con una cláusula concluyente. Y esa expresión dice: así que. Usted puede traducir esto también en español: en conclusión, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor
o por entremeterse en lo ajeno. Y esta expresión nos está diciendo lo que nunca debe ocurrir en la vida de un hijo. Mantener nuestras motivaciones e intenciones correctas para ser aprobados por Dios nos lleva a tener que explicar la diferencia entre ética y moral. A veces no podemos distinguirlas, pero hoy quiero decírtela de forma práctica y sencilla. Si hablamos de la moral, estamos hablando de las acciones realizadas. Quiere decir que cuando tú ejecutas algo, la gente va a observar si lo que tú hiciste fue correcto o fue incorrecto, fue moralmente aceptable o fue inmoralmente aceptado. Entonces, cuando tú ejecutas la acción, la gente tiene un juicio sobre lo que tú hiciste. Ahora, la ética está ligada a tu motivación, a la intención interna de por qué tú hiciste lo que moralmente otros tacharon. Por lo tanto, en mi expresión, cuando yo ejecuto la acción, ahora me enfoco en lo que me motivó a hacerlo. Y si la motivación no es errónea, si la motivación fue honesta, sincera y conectada con el Espíritu, entonces el mundo con su medida incorrecta podría juzgar tu acción como algo malo. Podría decir que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Así que ellos pueden juzgar con una vara equivocada, mas tú que has hecho todo para el Señor y por medio del Señor, no te arrepentirás porque has actuado de acuerdo a los valores y principios del reino, que son los que te definen. En ese sentido, entonces, tú y yo estamos llamados a ir por encima del sistema para vivir de una manera tal que seamos referencia ante el mundo. Pero ciertamente tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que ser precisos en los tiempos que nos ha tocado vivir. Y eso va a implicar el cuidado que dice el texto bíblico: no entrometernos en lo ajeno. Y no entrometerse en lo ajeno implica los aspectos de violentar lo legal, el derecho del otro. Tú tienes que saber que hay cosas en las cuales tú no puedes entrar. Hay fronteras y hay elementos en los cuales tú no puedes transigir. Tú no puedes entrar a una cosa que sabes que no va a ser positivo, sino que va a ser una violación a lo establecido. Por eso somos responsables de mantener el dominio propio. El dominio propio es la evidencia de ser controlado por el Espíritu, porque nos da amor y nos da dominio propio y nos da también esa capacidad de poder actuar y operar con una coherencia correcta de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios. Este es el tiempo en el que los hijos de Dios tienen que sacar a relucir lo que son para Él. Colosenses capítulo 3 versículo 23 declara lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nuestros logros en el mundo son el resultado de la obra divina que opera en nosotros. Nosotros vivimos de acuerdo a esta realidad. Y el texto final, y con esto concluyo, dice el verso 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios tiene cuidado de ti. Y hay una realidad de que permitirá que toda circunstancia que ocurra en tu vida solamente sea un instrumento para pulir lo que Él está logrando en ti. Todo lo que ocurre en tu vida en este momento, Dios sigue teniendo el control. No importa lo que parezca que está ocurriendo, hoy Dios te dice: yo te amo, tengo propósito contigo y lograré mi propósito por encima de las circunstancias. Así que quiero orar contigo en este momento. Repite conmigo esta oración si estás en tu corazón dispuesto a rendir tu vida a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido de manera especial por cada persona que recibe esta palabra. Aquellos que son hijos, para que conecten con la realidad de lo que son en la tierra y puedan vivir a la altura de un verdadero hijo de Dios maduro. Pero también por aquellos que no te conocen, que han oído de ti, que conocen palabras y expresiones de ti, pero no tienen el Espíritu por dentro. Ahora, tú que estás allí, repite conmigo esta oración: Señor, yo te pido que tomes mi vida, yo me rindo a tu voluntad, yo
reconozco que tú eres el Señor y mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida y haz de mí un hijo de Dios. Hoy te acepto como mi único Señor y Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por este tiempo que hemos compartido juntos. Espero que pronto nos volvamos a ver. Hasta la próxima.